saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la cordial bienvenida a un programa más de Conciencia Económica, y para mí es un verdadero gusto también que mi estimado amigo y coanfitrión del programa, Mario López Salguero, pueda dirigirse a ustedes también para saludarles y darle inicio a este programa. Muchas gracias, César, es un gusto estar con ustedes en un programa más de Conciencia Económica. Una de las cosas que nosotros hablamos de economía, pero es clave entender, es cómo es que está evolucionando el dinero, ya que todo el mundo o todas nuestras vidas están evolucionando de una forma más acelerada. Entonces, ¿qué tal si hoy vamos a platicar de un tema que es sumamente importante, que es el mundo está cambiando y el dinero? Así es, y este tema creo que es muy interesante porque no va a aplicar solo a determinado tipo de personas que quieren estudiar solo la historia del dinero, no. Si tú eres un estudiante, si tú eres un trabajador, si tú eres un empresario, si tú eres un jubilado, que puedas entender cómo es que está evolucionando el dinero y, más importante aún, cómo me afecta esto a mí. Déjame ponerte un ejemplo. Hemos estado contando algunas historias, algunas ficticias, algunas reales, para poder poner en contexto lo que vamos a conversar el día de hoy. Luis se encuentra en un negocio donde hay varios negocios que venden más o menos lo mismo, y él originalmente solo recibe efectivo. Él está acostumbrado a recibir efectivo, siempre recibió efectivo, pero resulta que algunos de sus competidores vecinos comienzan a recibir cheques. Bueno, hay algunos jóvenes que ni siquiera saben ya que es un cheque, pero era un papel en el que estipulaba la cantidad, esa se cambiaba dentro del banco. Pues bueno, resulta que esta persona comienza a vender un poco más que Luis, porque tiene una forma diferente o alternativa o adicional de cómo cobrar. Pero resulta que no para ahí. Hay otro negocio que ahora está recibiendo tarjetas de crédito. Entonces ya tiene 3 alternativas en las que le puedan pagar. Y recientemente ve que uno de los comercios dice: yo recibo Bitcoin. ¡Wow! Están habiendo muchas alternativas de pago. En el caso que Luis tiene que percatarse que la forma en la cual la gente está utilizando el dinero está cambiando, y por lo tanto sus patrones de gasto. Y si no hace algo Luis, puede ser que muy pronto se quede sin negocio. Y te lo voy a complementar esa historia. Y Luis está empezando en la época de la pandemia, donde las personas ya no quieren tocar dinero en físico por temas de higiene. ¿Qué hace ahora si no tiene implementación de temas ni de cheques también, porque es un contacto físico, pero la tarjeta, que es pues un poquito más virtual, o ahora con Bitcoin, donde ya no tienen que hacer transacciones ni siquiera presenciales? Entonces, la evolución o el del dinero también tiene que ver hasta con las necesidades, en este caso hasta de una pandemia, de evolucionar el dinero basado en las necesidades de los clientes. Y yo creo que antes de que arranquemos ya un poco con el tema de qué es el dinero como un concepto, y pasar a ver un poco, porque vamos a discutir, vamos a hacer un recorrido por la historia para ver cómo ha ido evolucionando el dinero y en qué fase es en la que creemos que nos encontramos y cómo podemos adaptar a ella. Algo que es interesante es que ya no se vale, por eso decía, si se es estudiante, jubilado, empresario, emprendedor, tengo un puesto de venta, no se vale decir, pues yo solo recibo efectivo y qué. Porque puede ser que si yo mantengo esa misma opinión o punto de vista y no me percato de cómo está evolucionando los patrones de compra con el dinero, puede ser que nosotros estemos complicándonos en la forma en la cual estamos haciendo negocios. ¿Qué tal si empezamos, César, entonces hablando de qué es el dinero? Y el dinero no es nada más que una representación, un producto o una imagen, si queremos hablarlo así, de que define el valor de una transacción o de lo que vale una cosa. Es como imaginarlo como el puente de poder hacer el traslado de un producto a otro, de un dinero o una moneda a otra, y lo que se define como dinero es esa transacción de movimiento de valor entre una cosa y la de la par. Ahora que hiciste esa analogía de un puente, te lo puedo decir, es ese puente entre lo que tienes y lo que quieres. Eso es el dinero. El dinero, nosotros estamos normalmente creyendo que es ese papel que tú tienes, quetzal, dólar, euro, y eso es dinero. Eso es una pequeña parte de dinero. Dinero es todo aquello que nosotros le damos valor y otra parte le da valor. Es decir, por ejemplo, pensemos en Guatemala, que vino o anunció su concierto Ricardo Arjona y todo se vendió rapidísimo. La pregunta es, si tú tienes 2 entradas para el concierto Arjona donde se vendió todo rapidísimo, ¿será que lo puedes intercambiar por otra cosa?
Realmente creo que lo podrías intercambiar sumamente fácil y eso se convierte en dinero. ¿Por qué? Porque hay dos partes que están de acuerdo en que les gustaría intercambiar ese servicio por otra cosa. Que si te das cuenta, podríamos decir que el dinero es la representación de la percepción de valor que tengo sobre un bien o producto. Por supuesto. Y esto tiene que estar claro que cambia. Voy a poner el ejemplo, regresando al tema de la pandemia, ¿cuánto era lo que costaba una mascarilla en ese momento? ¿Cuánto es que está costando ahora? Posiblemente un 10% de lo que costaba. Porque la percepción de valor cambió en el tiempo de una forma sustancial. Entonces estamos hablando que el dinero, una de las cosas principales es que es un medio de intercambio. Correcto. Ya hablamos a hablar de cómo vamos avanzando en los diferentes medios de intercambio, porque a veces utilizábamos productos que eran perecederos o no tenían la mejor calidad y vamos viendo cómo se va a evolucionar. Pero al final del día es cómo yo mido, cómo dos personas miden el valor de una misma cosa. Mario mencionaba dos de estas principales características. Una es un medio de intercambio. La segunda es que tiene una unidad de cuenta. Yo digo que esto vale 10, porque yo digo que vale 10. Y si alguien está dispuesto a pagarme esos 10, genial. Tenemos una unidad de cuenta, porque sería muy difícil solo decir, tengo una bebida en un pachón. ¿Cuánto es vale eso? No, ¿y cuánto? ¿Qué bebida es? Pero si le pones esto vale 10, entonces las personas pueden asociar, por eso hay una unidad de cuenta. Y finalmente también en el tema de lo que es dinero, también podemos ir todavía un poquito más allá, con el tema de que puede convertirse en una reserva de valor. Es decir, algo que yo puedo retener hoy, sabiendo o con la expectativa de que eso va a ser más valioso en el futuro y me va a permitir adquirir más cosas con ese bien que estoy conservando, que se va a apreciar en lugar de depreciarse. Solo tenemos que aclarar una cosa muy importante que mencionó César. La expectativa del dinero es que sea una reserva de valor. Eso quiere decir que la expectativa de todos nosotros es que nuestro dinero valga más en el tiempo. ¿Qué es lo que está sucediendo? La inflación hace exactamente lo contrario. Y por eso no tenemos que confundir el dinero como concepto de dinero con billetes o monedas. Correcto. No es lo mismo. Dinero como concepto es aquella unidad que estamos utilizando para poder determinar el valor de una cosa o un servicio. Y la moneda es una representación que le da un gobierno a una unidad única que todos utilizamos al mismo tiempo. Y que facilita el comercio, porque imaginen que todos tuviéramos una forma diferente de cuantificar este artículo, pues sería bastante complejo. Pero si ya sabemos que son quetzales, todos podemos decir, bueno, esto vale 10 quetzales, 10 dólares, 10 pesos, no importa donde usted lo escuche, pero facilita que todos podamos de alguna forma cuantificar, pero no está delimitado a monedas y billetes. Pueden haber muchísimas formas en las cuales nosotros podemos utilizar distintos tipos de dinero. Por eso es bien importante conocer la evolución del dinero. Entonces hablemos de cómo fue que inició este concepto del dinero. Y la primera forma de que se existió el dinero fue con el trueque. Sí. Básicamente, si yo tenía un excedente, supongamos que yo producía maíz y mi compañero producía frijol, pues yo si tenía un excedente de este maíz, quería cambiarlo por el frijol porque estaba cansado de solo comer maíz. Ahora, lo interesante era ¿cuántas mazorcas de maíz valía una libra de ese frijol? Ahí es donde se volvía un poquito complejo este proceso. Porque al final del día existía un bien, hablemos de los mayas, que utilizaban las semillas de cacao en las islas del Pacífico. Me acuerdo que eran unas rocas y que entre más grande la roca más valía, pero menos la podías mover. Entonces hay muchas de estas representaciones y al final del día era como un grupo de personas se ponía de acuerdo en que fuera una sola cosa la que generara esa reserva de valor para intercambiar bienes. De hecho, con el ejemplo que estabas dando, no era muy sofisticado. Era Mario quería algo, yo tenía ese artículo que él quería, nos poníamos de acuerdo cualquiera que fuera la forma, sí, y listo. O sea, no había intermediarios. Ojo, la versión de tener un dinero respaldado por un gobierno es reciente y nuevo. Ya vamos a ver fechas y momentos. Pero el uso del dinero
nace de la iniciativa privada. Y cuando digo iniciativa privada, no le estoy diciendo, exacto, no estoy diciendo empresas, estoy diciendo de la iniciativa de Mario de intercambiar un bien y yo de poderle darle algo a cambio de eso. Eso es una iniciativa privada, que después, obviamente, por temas que vamos a estar viendo, pues entra también a hacer este respaldo o esta intervención. Una de las grandes ventajas que tenía el trueque, yo creo que es que era simple. Era básicamente dos personas poniéndose de acuerdo. No necesitaba una formalidad, ese intermediario que mencionas. Eran dos personas poniéndose de acuerdo para poder pasar un bien o producto. ¿Qué tenía una de las pequeñas desventajas? Es que dependía de cuánto era la necesidad. O sea, si ya estaba cansado de comer maíz, pues depende cuántos meses o semanas llevaba comiendo maíz y entonces qué tanta era mi ansiedad o gana de conseguir frijol. Entonces era muy subjetivo y hasta cierto punto esa misma necesidad posiblemente no era el del otro vecino. Entonces ahí es donde podías jugar ese proceso. Y ahí entraba otras desventajas. Por ejemplo, vos tenías el maíz o el frijol, lo que sea, en el caso de ejemplo que pusiste, pero como es muy difícil de conseguir, entonces compraba además para guardarlo. La pregunta es cuánto me iba a durar ese bien guardado, porque no duraba mucho, porque normalmente eran bienes perecederos. Esto, para que ustedes tengan idea, el primer registro que se tiene de una transacción a través de trueque es 6,000 años antes de Cristo en las tribus de Mesopotamia. Eso fue lo que realmente tenemos el primer registro de ese intercambio vía trueque y que estuvo de una forma utilizable bastante cotidiana, normal y rutinaria hasta el 3000 antes de Cristo. Es decir, solo para que usted oiga cómo somos nosotros con el tema de la evolución del dinero. Tomó 3000 años antes de pensar en otra forma de cómo utilizar el dinero. Y una de las cosas que por qué cambió, y eso es algo que vamos a hablar en cada uno de los modelos que estamos platicando del dinero, es porque entre más personas, más criterios y también más distancia entre una población y otra. Entonces, si tenemos un bien perecedero, mi riqueza literalmente se podía podrir. Entonces, teníamos que buscar una nueva forma de dinero para poder ponernos todos de acuerdo, uno, y dos, que pudiera resguardar el valor por más tiempo. Así que tenemos la primera forma, que fue la predominante durante 3000 años, pero con ya lo que Mario mencionó en su última intervención, pues hay un paso más de evolución, que este paso de evolución es el dinero mercancía, que en inglés se le conoce como commodity money. ¿Y qué es? Pues bueno, ya nosotros necesitábamos algo que no fuera tan perecedero, algo que fuera interesante para todas las partes, y cómo podría yo tener acceso a ello y que no tenga una fecha de vencimiento porque es perecedero. Pues bueno, ya Mario lo mencionaba, se inició con conchas marinas, luego se utilizaron piedras, que esas, imagínense, eran piedras y eso era lo que tenía valor en su momento, tabaco, cacao en nuestro país y ganado. Luego vinieron, que fue lo que realmente vino a asentarse dentro de esta categoría, el oro y la plata. Así es. Eso de las piedras preciosas fue una de las cosas que primero tenía una de las características bien interesantes del dinero. Eran escasos. Eso significa que no cualquiera... Difíciles de tener. Exacto. Entonces no era así como que llegara yo iba a recoger cualquier piedra y con eso iba a poder hacer intercambio. Entonces esas, pues básicamente piedras preciosas como el oro o la plata tenían una gran ventaja, es que tenían un valor inherente. O sea que ya por lo que eran, valían. Aparte lo que iba a ser como mi medio de intercambio para bienes y servicios. Y funcionó muy bien como una reserva de valor, porque resultaba que se volvía algo muy cotizado, algo que podía aguantar muy bien a las inclemencias de tiempo, a la corrosión, a muchas cosas. Bueno, se volvía al día de hoy el oro y la plata siguen siendo utilizadas para reserva de valor, al día de hoy. Algo que resultó de alguna forma una desventaja en todo este proceso era, principalmente se me ocurren dos: la dificultad de poder movilizar este recurso. Sí. Había que movilizar grandes cantidades de oro, de plata para hacer comercio, y esto a su vez era un bonito blanco para los famosos piratas. Por eso es que hay muchos barcos y búsquedas de tesoros en el mar, porque obviamente los piratas querían ir tras estos grandes cargamentos de oro y de plata. Si era terrestre, los famosos asaltos a los Robin Hood. Entonces era algo que era una dificultad, a pesar de que ese dinero esa evolución del dinero era todavía mejor que su predecesor. Entonces, ¿qué época fue la que pasó? Bueno, desde el corte de donde tuvimos con el tema de trueque de 3000 años antes de Cristo hasta más o menos 1200 años
años de Cristo. Entonces, algunas de las que mencionaban era como, por ejemplo, las conchas, que eran conchas especiales, no eran cualquier concha, las hacían en China, por ejemplo, o también en el tema de Egipto, Mesopotamia, Roma, Grecia, fueron algunos de los lugares donde las piedras preciosas. Y aquí viene la parte interesante. Originalmente se hablaba de la piedra preciosa por lo que era, pero después empezaron a acuñarlas. Era para que pudieran saber hasta de dónde era dicha piedra preciosa, y posiblemente, aunque era la misma pieza de oro, tal vez el de Roma valía diferente que el de Grecia. La siguiente evolución, como bien ya lo mencionó Mario, que ya no era solo tener el metal, sino que nosotros necesitábamos tener esa, de alguna forma, esa certeza, que eso de hecho fue la causa de la evolución, porque yo podía tener un oro o tenía una moneda de plata, pero ¿cómo podía otro gobierno u otro pueblo u otro reinado poder saber que esa pieza era lo que yo decía que era? Hasta para garantizar la pureza de dicho oro. Entonces, eso era parte del aval. O el peso que decías que exactamente, tenía. Que a veces estaban rellenos. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto películas que las personas agarraban las monedas y las mordían. Era para saber si estaba rellena o no estaba rellena. Ese tipo de cosas son las que empezaron con la siguiente etapa, que era lo que llamaban las monedas metálicas o lo coinage, que es cuando ya empezaban las piezas a estandarizarse, a poner ese sello de garantía, donde decían con esta cantidad de garantizan que tanto de oro y tiene este valor específico porque nosotros lo avalamos. En este caso, el que nosotros lo avalamos era el Estado. Sí, porque yo podía decir que esto es una onza de oro y que es pura y que es buenísima, pero ¿qué sabía la contraparte si eso realmente era cierto? Entonces ahí venían esos avales de los gobiernos, de los reinos, para estipular con sus sellos, con el acuñamiento de que lo que se decía realmente era. Esto tuvo una ventaja, o tuvo varias ventajas. Tuvo la ventaja, una, la estandarización. Es decir, si viene de esta forma, yo estoy seguro que esto vale lo que dice que vale. Otra, ya podíamos hacer la divisibilidad, es decir, ya no tenía que tener grandes porciones, sino podía tener unas cantidades que se ajustaban más para hacer el comercio. Recuerden que la economía al final depende del dinamismo que tenga el comercio para hacer prosperar cualquier pueblo y cualquier ciudad. Esto también hacía de alguna forma que tuvieras algún tipo de respaldo. Es decir, esto viene de Roma, seguramente es bueno y yo lo voy a aceptar porque viene de Roma. Y así era donde hacía o facilitaba el comercio esa estandarización. Y una pregunta que te tendría, César, es, ¿de ahí nace entonces el concepto del centavo, del céntimo, que era 1 de 100? Te voy a mencionar algo todavía contestándote con una respuesta ligeramente diferente. Si ustedes se dan cuenta, la enorme mayoría de las monedas fiat o emitidas por países son peso, libra, de hecho la más simbólica es la libra esterlina, porque estaba basada que esa moneda que emitía el gobierno británico tenía una libra de plata. Sí. Hoy día jamás va a costar una libra de plata esa moneda, pero la mayoría de las denominaciones vienen por peso de los metales preciosos que se utilizaban. Una de las desventajas que tuvo este tipo de moneda, pues lo primero era que eran pesadas. Bueno, ahorita cada si se dan cuenta, mucho del dinero actual ya se está separando de monedas per se, que eso, antes no existían billetes, sino que todo era con monedas, pues que andaban con su bolsita, recordás que andaban con su bolsa amarrada en el cincho, y ese es el concepto del peso. Otro era que podrían falsificarse, sí. Falsificarse con materiales o con monedas preciosas de menor calidad, lo que les mencionaba, o parecidas como lo mordían. Que no eran. Correcto, entonces, y lo otro es que requería un proceso muy laborioso de extracción para poder tener ese mineral, para poder generar las monedas. Ahora veamos el tiempo de adopción. Por lo menos se tiene registrado que la primera moneda o la moneda metálica o coinage, como lo mencionaba Mario, fue inventada en Lidia, hoy día Turquía, alrededor de los años 600 a 700 años antes de Cristo. Si se da cuenta, vamos caminando en el tiempo, pero no son plazos cortos, es decir, pasó del 1200 hasta 600 años, en el cual el rey Creso en 561
hizo las primeras monedas y esto se expandió a los persas, griegos, romanos, 200 y 300 años antes de Cristo, lo cual se volvió para ese entonces, obviamente, el estándar para Asia y Europa. Ahora, César, yo quiero viajar de un país a otro que es muy alejado, pero no quiero tener ese riesgo de esas monedas. ¿Será que te las puedo dejar y tú me das un papel que me dé la garantía de que te dejé ese dinero? Pues bueno, de esa es la siguiente evolución del dinero y para ello vamos a continuar con esto luego de que usted escuche mensajes importantes para usted. Espero usted se esté disfrutando esta travesía histórica de cómo ha ido evolucionando el dinero, cuáles eran las ventajas que tenía cada una de estas etapas, cuáles eran las desventajas, cuál fue el tiempo de adopción que tuvo una y otra y cuál fue la razón por la cual fue necesario en su momento esa evolución de una fase a otra. Por eso cuando usted le diga, por ejemplo, y me voy a adelantar rápido, entro y salgo, usted dice, pero es que Bitcoin no sé por qué, si me da desconfianza y nadie lo tiene. Bitcoin tiene una historia de 16 años. Y todo lo que hemos estado hablando hasta este momento son miles de años. Es decir, el ser humano es muy lento para hacer cambios dramáticos en cualquier cosa. Ya no digamos el dinero. Por eso es importante cuando usted dice, pero 16 años. Bueno, ya comenzó. Entonces, la importancia de que nosotros conozcamos cómo son estas evoluciones y hoy particularmente el tema de dinero. Pero bueno, Mario, quedamos en que yo no quiero llevarme todo el oro para hacer comercio porque pueden haber piratas, porque pueden haber ladrones, porque se puede hundir el barco. Muy pesado, pesa mucho estas monedas. Pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, bueno, había una necesidad de evolución y llegamos al dinero, papel o billetes. Así que es. en inglés lo podemos decir paper money o banknotes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo salía de viaje, le dije a César que por favor me cuide las monedas, vengo y tengo un papel que dice que yo tengo estas. Pero más sin embargo, yo al otro país y necesito poder comprar cosas. Bueno, le digo, mire, pues yo le puedo dar este papel que es el aval de que César está guardando este dinero. ¿Y cómo sabía esta persona que realmente eran válidos? Y ahí es donde empiezan este papel certificado, si queremos llamarlo así, que fueron respaldados especialmente con un aval de piedras preciosas. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de estos papeles, al principio eran como abiertos, que era lo que decía que había dejado, y en otros habían empezado a estandarizar 100 monedas, 200 monedas, y esos billetes estaban certificados para poder dar, que se los diera a César si yo le compraba algo, y él lo pudiera utilizar para ir a reclamar ese dinero después en el lugar donde se había resguardado. Adivinen qué, estos lugares de resguardo se volvieron los bancos ahora, que es como los conocemos. De hecho, voy a ampliar un poco lo que decía Mario. Estamos hablando de los bancos. Y cuando nos referimos a las instituciones financieras decimos la banca. Déjeme decirle cuál es el origen. Normalmente el comercio se realizaba a las orillas de los ríos. Entonces se necesitaban estos papeles que certificaran que obviamente había ese oro resguardado y que valía lo que valía para que la persona que trajera esa nota pudiera intercambiarlo por el recurso que se tenía garante. Pero al ser a la orilla de los ríos, estas personas se sentaban en bancas, o sea, literalmente en bancas. Entonces ahí es banca donde usted se sienta, ¿verdad? Entonces ahí viene el nombre de la banca. Pero resultaba también que a veces habían estos personajes que no hacían bien las cosas y se gastaban los recursos que se les habían dado a guardar y a poder conservar, y entonces comenzaban con los incumplimientos de los pagos. Entonces una forma en ese momento en el que, llamemos, hacían ver que esta persona no era fiable, es que le rompían la banca. Ahí viene la bancarrota, literal, en el cual estaban estipulando que no tenía los recursos para responder a las responsabilidades que había adquirido. Para que se dé cuenta, muchas palabras que son bancarrota, la banca, pues tiene sus orígenes bastante simples y sencillos, y particularmente de la evolución del dinero. ¿Qué tenías de ventaja este tipo de dinero? Es que era sumamente portátil, o sea, se podía tener grandes cantidades en papeles. También pues podíamos tener la garantía de que todo papel que se emitía, siempre y cuando fuera certificado por alguien confiable, tenía un soporte en monedas de piedras preciosas atrás.
Por eso es que lo que llamábamos el apego al oro es uno de los puntos que vamos a platicar cuando siga la evolución, pero es importante decir, yo no podía emitir ningún papel que no hubiera la reserva garantizada para poder haber emitido ese papel. Y aquí viene lo a uno con la desventaja. Resulta, voy a seguirle con la historia, comenzaba yo a recibir todos estos resguardos y se iban los mercaderes por meses, años. Y resulta que yo tenía los fondos y no tenía mucho que hacer con ellos y se me puso a pensar por qué no los utilizo yo para algo mientras vienen, porque total, lo único que están haciendo es guardando un espacio que tengo que cuidar. Y ahí es donde comienzan también los problemas, porque las personas que estaban dando resguardo dependían de la confianza de a quien se los hayan depositado, que realmente iba a hacer las cosas lícitas. Y ahí es donde venían los problemas de falta de confianza, donde hacían mal uso de los recursos, donde podían, como diríamos, apalancarse con recursos que no eran propios, y eso comenzó a generar ese pequeño contratiempo que por lo menos en su momento manejaba bien, pero tenía esos desafíos. Y también eran muy propensos a la falsificación. O sea, cualquier certificado pues lo podrían tratar y trataron de falsificar. ¿Dónde es que fue la historia de este proceso? Pues esta historia la empezó hace mucho tiempo. Fue los primeros, y lo hicieron en el siglo VII después de Cristo, en China. Estás hablando que el último registro es 200, 300 antes de Cristo. Ya nos fuimos a después de Cristo. Así, sí, imagínate cuántos siglos estuvo las monedas preciosas y las monedas cuñadas funcionando. En Europa el primer banco emisor fue en Suecia en 1661 y tardó siglos pues, en realmente adaptarse ampliamente. Inclusive ahí es donde empieza el máximo certificador, que al final del día se vuelve el gobierno. Véanlo como esto. El dinero o las monedas fiat, o el quetzal, el dólar, se vuelven básicamente esos papeles de certificado que estaban teniendo el aval del gobierno, es decir, yo tengo estas monedas preciosas y esto es lo que estoy emitiendo con estas monedas preciosas que yo tengo aquí guardadas. De hecho, en Estados Unidos, con lo que estás mencionando, realmente comienza a utilizar los billetes como tal en 1860. En la guerra civil. Pensamos que era, y ¿sabes cómo? Perdón, me encanta la historia del dinero. ¿Sabes? Antes eran pagarés. Si miras los primeros billetes, era que llevabas tu recurso y te daban un pagaré intercambiable por algo. Después se quedó como una moneda fiat, que es la siguiente evolución que vamos a ver. Pero en ese momento era un pagaré para poder financiar la guerra, de hecho. Regresemos ahora también a Guatemala. Cada una de las fincas emitía su propia moneda. Entonces ahí se volvió un tema de intercambio de las monedas entre finca y finca. En algunos casos hasta se podía tener una limitación de esa moneda que solo se podía consumir en las áreas que estaban dentro de la finca. Entonces, ese desorden de tener múltiples emisores genera la necesidad de integrar todo en el concepto de banca central. De hecho, menciono rápidamente, pues le he mencionado, la iniciativa del dinero la ha llevado siempre la iniciativa privada antes que la gubernamental. De hecho, en Guatemala, el primer banco fue el Banco de Occidente, el cual no fue regulado, es decir, la banca central o el Banco de Guatemala vino posterior. Al de Occidente, sí. Posterior al del Banco de Occidente. La razón de esta evolución para este caso fue el auge de la economía global, principalmente para la ruta de la seda. Pero bueno, nuevamente ya tenemos este tipo de billetes y monedas, pero necesitamos que alguien sea el fiduciario, alguien que dé la garantía de que este billete realmente es lo que dicen que es, y ahí nace lo que Mario ha mencionado ya frecuentemente en el programa, fiat money, el dinero fiduciario o el dinero fiat. Que en pocas palabras es ese papel, porque tenemos que decir que es un papel emitido y respaldado por el gobierno, que cuando nació este dinero respaldado con el gobierno, basado en la reserva de monedas, en este caso oro, que tenían resguardado en una bodega, y que cada vez que emitían un dólar tenían que tener ese equivalente de ese valor en dólar guardado en oro. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que esto cambió radicalmente porque se rompió la regla del oro. De hecho, llamemos el origen, era bastante bueno, llamemos la intención. No es lo mismo que Mario diga que tiene el oro y lo respalda con este papel, a que viniera el gobierno romano, respalda este papel, pues le daba mucha más certeza en el momento de hacer comercio. Y te diría de que otro de los éxitos es que todos sabíamos y teníamos el mismo criterio, el valor de esa misma moneda.
nivel de un gobierno, a nivel de un estado, ¿a cuánto valía? El problema posterior y una de las desventajas que ocasionó es que los gobiernos, y no estoy hablando ahorita y de Guatemala, sino estoy hablando desde estos momentos, dijeron, nosotros nos vamos a hacer cargo de esto y no vamos a permitir que nadie más emita billetes, sino solo nosotros lo vamos a hacer. Y aquí es donde entra la discrecionalidad de la impresión del dinero, la inflación, el no gestionarlo adecuadamente. La ley de Nixon. Que ya les digo, vamos a adentrar brevemente al regresar de mensajes importantes para usted, porque sí es importante decirle cuándo viene este tema de Nixon y por qué Nixon es importante. Vamos a ir a mensajes y regresamos a nuestro último segmento. Se imagina la cantidad de veces que he hablado sobre la historia del dinero y cómo me gusta la historia del dinero, y espero que de alguna forma le podamos estarle impartiendo este conocimiento histórico sobre la evolución del dinero y que usted pueda ver de que no es estático. Esto va cambiando, y particularmente ahora que estamos hablando del dinero fiduciario o el dinero fiat, en el cual la adopción de este tipo de dinero es en el siglo XX, es decir, es bastante reciente. Muchos países ya no toman la decisión, como el más conocido fue el presidente Nixon. En 1971, un 15 de agosto para ser exactos, dijo: yo ya no tengo que estar respaldando mi papel con oro ni con nada. ¿Por qué? Bueno, porque mi economía es más grande que el oro que yo pueda encontrar. Esa fue la filosofía. Y ojo, dijo que iba a ser una medida temporal. Sí, temporal. Ya sabes qué sucede cuando nos dicen que algo es temporal. Pues bueno, entonces resultó que lo único que tiene valor intrínseco de una moneda fiat es la confianza en ese estado. Ya no hay un respaldo en oro ni en ningún tipo de metal precioso. El último que tenía un respaldo en oro era Suiza. Y hasta hace, si no estoy mal, 1 o 2 décadas atrás, también tomó la triste decisión de que fuera únicamente la confianza el único respaldo. Pero sin embargo, hubo que cambiar otra vez. Y entonces, ¿a qué cambiamos? Nos damos cuenta de que en un mundo que está volviéndose 100% digitalizado, empezó la siguiente evolución, que es el dinero digital, o lo que llamamos electronic money. Esto se vuelve ya no una representación física de un papel o una moneda que yo podía tocar, sino que se vuelve una transacción electrónica o una transferencia bancaria o una tarjeta de crédito, que todo se vuelve dinero digital y no nos requiere un soporte físico. Esto tuvo ventajas en los cuales ampliamos el comercio. Como pusimos en el ejemplo de Luis, ya no necesita tener Luis los 100 quetzales para comprarlo. No, resulta que puedo utilizar una tarjeta de crédito de 100 quetzales que ni tengo, pero para efecto del comercio yo recibí 100 por esa venta. O como Mario lo ha comentado en otros programas, en lugar de gastar 100 en efectivo, pues si tengo una tarjeta de crédito puedo gastar 300, o sea, el ticket de consumo promedio aumentaba porque la facilidad de compra era mayor. Otra de las ventajas, existe vulnerabilidad a ciberataques, también puede haber una pérdida de privacidad, o inclusive, pues si no tienen las personas acceso a temas digitales, pues hasta cierto punto puede haber exclusión por temas de no acceso a la parte digital o el internet. Oiga esto, la primera tarjeta de crédito registrada fue en 1950, la historia es preciosa, pero no me da chance de contársela, pero se hizo en 1950, que fue Diners Club. De hecho, el nombre es Diners Club porque se da durante una cena cuando todas las personas que estaban juntas para comer, ni una había llevado dinero en efectivo. Y ahí nace la idea de la tarjeta de crédito. ¿Sabe qué es lo interesante? Tomó más de 40 años poder tener una adopción al uso de la tarjeta de crédito. Y hoy día usted todavía va a encontrar un montón de comercios que todavía le dicen que no aceptan tarjeta de crédito. Somos bastante lentos en los cambios, pero se dan. Y se está cambiando aunque el dinero está súper vigente actualmente, la siguiente evolución se está dando por el tema de comercio global, ya no solo local, donde también tenemos que movernos a un proceso más ágil sin tanta validación, y es cuando hablamos ya las criptomonedas. Las criptomonedas básicamente son otro tipo de dinero en el cual nosotros estamos teniendo monedas, pero ya no son físicas. Son monedas digitales, oiga bien, pero aquí está la diferencia, descentralizadas en la blockchain. Es decir, que no depende de un gobierno, ni de un estado, una persona, ni de nada. Están 100% descentralizadas. Ese es Bitcoin. Que efectivamente esa es la función que ha venido a ser el pionero en
en esta nueva evolución del dinero, que es Bitcoin. Así es. Los demás es como que estuvieran haciendo la versión privada de la moneda. ¿Qué desventajas o ventajas tiene? La ventaja es que es básicamente basada en la tecnología blockchain, que es descentralizada, que no tiene ningún tipo de limitación geográfica, resistente a la censura y que las transacciones son persona a persona sin intermediarios. A mí me gusta pensar que es una forma de trueque en el tema de trueque que vas digital. Directo a directo. Es como trueque digital, ¿verdad? En el caso, y sabe, le voy a dar una característica interesante de Bitcoin. Tiene 8 decimales, a diferencia de las monedas fiat que tienen 2, esta tiene 8. Es decir, todavía puede hacer transacciones sumamente pequeñas que son muy útiles para países que están todavía con un desarrollo más lento que las más avanzadas. Así que eso es bien importante. Sin embargo, tiene sus desventajas que hoy día, pues obviamente, en el caso de Bitcoin tiene volatilidad, es decir, cambios abruptos en el precio. También, de alguna forma, hay regulaciones inciertas. Y también, pues obviamente, hay personas inescrupulosas que quieren hacer fraude con ello. Pero esa es parte de la evolución en la que estamos en este momento. ¿Y por qué decimos de que las criptomonedas, específicamente Bitcoin, está en pañales todavía? Porque nació en el 2009. Tomen en cuenta que las monedas, los billetes, las acuñadas, fueron miles de años. Miles de años, sí. Aquí llevamos poco tiempo y ya está empezando a tomar auge. Y creo que ese es el concepto de este episodio. El mundo cambia cada día de una forma más acelerada. ¿El dinero va a cambiar o está cambiando? Y la verdad es que sí. Hoy día, te pregunto, ¿cargas dinero en efectivo? Muy poco. Casi que no. Exacto. Antes, ¿pensabas 10 años atrás? No tenía tarjeta de crédito. Eso es lo que queremos tal vez irle contando con todo 20 este espacio. años, seamos justos. Con todo este espacio de la tecnología y cómo está avanzando la forma de hacer comercio y también está cambiando la forma en la que compramos y la forma de dinero que necesitamos. ¿Tienes chequera todavía? No, ya no tengo. Pues ahí está guardada en algún lugar. Pero y esa era la forma número 1 que utilizaba yo de pago hace 15 años. He hecho un cheque en 5 años. Es así. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de tecnología como Bitcoin, usted véalo y diga, ¿no será la nueva evolución del dinero? No estamos diciendo que lo sea. Aquí nosotros estamos haciendo conciencia económica para que usted vea que el dinero también cambia despacio, pero comienza a generar cambios y vale la pena estar atentos y yo debería de alguna forma ponerle atención. Entonces, ¿qué cosas deberíamos de considerar en nuestra vida, tomando en cuenta que nuestra vida, como el dinero, está cambiando? Uno es cómo nosotros nos estamos adaptando a esta evolución del dinero. Por ejemplo, en los países nórdicos, y tuve la oportunidad de estar, por ejemplo, en Dinamarca, costaba €1 subirte al bus y si no era con tarjeta de crédito, no te subías. No te reciben €1, que es equivalente a 10 quetzales, si no lo tenés. Vi personas que estaban, muy pocas, pero personas que estaban pidiendo recursos y ponían dispositivos digitales. No era ni con dinero para una persona que no tuviera dinero. Si ibas a comprar una bolsa de maní, era con dinero digital. Entonces, comenzamos a ver, eso ya está sucediendo y COVID lo anticipó. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Otra de las realidades es que tenemos que proteger nuestro dinero. Si nosotros decimos en uno de los programas que tenemos con César, pantallas vemos, dinero no sabemos. O sea, ¿cómo sabemos que realmente ese dinero que el gobierno está diciendo que vale tanto, llegar a valer lo mismo o menos, y que si es menos, cuánto menos en el futuro? Pero más importante, ¿te podrían limitar a accesar tus fondos? ¿Te podrías tener una hiperinflación donde tus fondos ya no valen lo que valían antes? Y ahí es donde tenemos que tomar en cuenta que el dinero sigue evolucionando. No, y seamos específicos. Caso de Venezuela, caso de Argentina, lo que sucedió en México, donde le devaluaron de la noche a la mañana y las personas tenían crédito. O los cambiaron a una moneda forzosamente. Entonces, obviamente, la evolución del dinero viene a generar alternativas y menciono Bitcoin por ser la más reciente, comienzan a tratar de buscar cómo poderse proteger ante estas situaciones. También aprovechar oportunidades. ¿Qué pasa si nosotros vamos a países donde hay muy poca profundidad en la bancarización? Donde solo hay ciertos bancos en las ciudades principales, pero no en la enorme mayoría. O bien, como lo mencioné en el caso de Luis, puede ser que usted reciba cheque, tarjeta de crédito. ¿Y qué tal si usted recibe Bitcoin? Aunque usted
en la práctica escuche el programa que hablamos sobre Bitcoin al respecto aquí en Conciencia Económica, usted va a recibir sus quetzales, pero está recibiendo como una red de pago Bitcoin, pero ya lo destaca. También tenemos que aprovechar oportunidades y también tenemos que evitar riesgos. Como estamos hablando, un dinero que es digital puede tener ciberataques, podemos depender de entidades para su valor, pero principalmente, si no es tu dinero, ¿cómo sabes si es, mejor dicho, si es tu dinero o no? Y podemos seguir contándole de aplicaciones prácticas como prepararlo para el futuro, para que usted esté adelantado y usted ya sabe cómo es la historia del dinero, entonces usted ya sabe y ya tiene esos ojos abiertos para ver distintas oportunidades, incluso hasta poder ver temas de inclusión y justicia, a manera de que los recursos lleguen donde deben de llegar, de la forma que deben de llegar. Pero bueno, hasta aquí es donde nos permite el espacio el día de hoy. Esperamos que usted se haya disfrutado esta travesía de la historia del dinero, cómo va cambiando en una economía que cada vez es más rápida. Mario, llegamos al final. Muchísimas gracias, amigos. Recuerden, si ustedes no están claros de cómo su dinero, cómo ustedes pueden desarrollar su dinero por generar oportunidades y ayudar a las personas en inclusión financiera, yo les recomiendo que empiecen a explorar los nuevos tipos de dinero antes de que ese dinero viejo los deje atrás. Así que en nombre de Mario López Salguero, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa le haya agregado mucho valor y esperamos contar con usted la próxima semana si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.